Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la Contrarreforma 2, la continuación, pero donde se va a detallar las instituciones que van a apoyar a la Iglesia Católica frente a los protestantes. Muy bien. Dentro de las instituciones que van a apoyar a la Iglesia Católica para luchar contra los protestantes, va a estar la Inquisición, o también llamada el Tribunal del Santo Oficio, o también conocida como la Santa Inquisición. Nosotros sabemos que la Inquisición fue creada por la Iglesia Católica para erradicar a los que atentaran o estuvieran en contra de los principios de la Iglesia Católica, en contra de las costumbres. Fue un mecanismo para causar miedo, fue un mecanismo para juzgar bajo ciertas pruebas a los acusados de que practicaran hechicería, magia negra. Más que todo, la Inquisición es un mecanismo represivo, es un mecanismo de tortura para que el acusado se retracte o sea condenado a muerte. A fines de la Edad Media, la Santa Inquisición dejó de utilizarse. No quiere decir que desapareció cuando la Edad Media estaba llegando a su fin. No. La Inquisición seguía existiendo, solo que fue desactivada. En España se volvió a implantar la Inquisición en España. En los últimos años del siglo XV. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué los reyes católicos, la gran pregunta, introdujeron la Inquisición en España? El objetivo era luchar contra cualquier religión o movimiento que amenace las costumbres católicas. Por ejemplo, el judaísmo y el islam son religiones que tienen costumbres distintas a las católicas. Y esto atentaba contra la creencia del feligrés, esto atentaba contra las costumbres católicas. Así que la Inquisición tuvo como objetivo reprimir a cualquier otra persona que profesara otra religión que no sea la católica. Podemos ver en la diapositiva cómo eran los castigos de la Inquisición. Por ejemplo, la pena más dolorosa y la pena mortal es la famosa hoguera, morir en una hoguera. O sea, el acusado era llevado a una plaza, en la parte de abajo se ponían troncos de madera, se amarraba un palo tipo columna, al acusado o a los acusados y se le prendía fuego y se dejaba que muera hasta que su cuerpo quede carbonizado. Otra de las penas de la Inquisición era la famosa rueda. Al girar la rueda, ¿qué es lo que hacía? Extendía todos tus músculos de los brazos, de las piernas. El castigado sentía un gran dolor. Otra de las penas, como podemos apreciar abajo, era ponerle un embudo en la boca al acusado, al hereje, y echarle agua. No matarlo en el instante, sino que sienta el acusado cómo se está atragantando con el agua y confiese su crimen o confiese el cargo que se le está acusando. Pero sabemos que si la persona era inocente, a pesar que lo torturaran, iba a decir que es inocente. Y si la persona decía que era inocente, lo seguían torturando con otro tipo de castigos. Las brujas. ¿Quiénes son las brujas? Son mujeres que están relacionadas al uso de magia negra. Mujeres que tienen pacto con demonios o con el mismo diablo.
mujeres que utilizan el poder de estas entidades para poder hacer daño a otras personas. Por lo tanto, las brujas eh, era, como se dice, la persona número uno que iba a ser juzgada y condenada a muerte por los inquisidores, por la Santa Inquisición. Así que las brujas eran mal vistas. Y no solo bruja de la forma clásica, con túnica negra, con gorra, no, sino brujas, una mujer común. Se le dice bruja a una mujer eh, del que se sospecha que tiene, por ejemplo, libros prohibidos o tiene pócimas. Y esto va a servir a favor de los inquisidores para poder juzgar y acusar a una mujer de ser bruja o hechicera. ¿Qué es lo que se decía de las brujas? Que tenían pacto con el diablo, que tenían intimidad con el diablo, que les gustaba comerse a los niños, los engatusaba, los engañaba y luego se los comía, que realizaban orgías, o sea, fiestas desenfrenadas, y que tenía el poder de sanar y que tenía el poder de causar la muerte a otra persona. Todo esto es el perfil que los inquisidores veían en una bruja. Por lo tanto, la pena máxima para una hechicera o bruja era morir quemada, morir en la hoguera. Tenemos una estadística de cuántas brujas o cuántas mujeres acusadas de brujería fueron juzgadas. Por ejemplo, en Italia, ¿ok? Aproximadamente murieron 1000 mujeres de una población de 13 millones. En Francia, 4000 mujeres quemadas de 20 millones. En Alemania murieron 25.000 mujeres de una población de 16 millones de habitantes. Por lo tanto, las brujas fueron asesinadas en grandes grupos, ya sea por la hoguera, ya sea por tortura, pero fueron asesinadas. Para los inquisidores y para las personas supersticiosas y creyentes de la brujería, habían ciertas señales para acusar a una mujer de ser una bruja o hechicera, como ya acabo de explicarles. Libros raros, una mujer que posee hierbas, pócimas, una caldera, gatos negros, por ejemplo. Todo esto, como se dice, era prueba contundente para que una mujer sea acusada de bruja y llevada a la hoguera. Otra institución que va a apoyar a la Iglesia Católica a luchar contra los protestantes va a ser la creación de la Compañía de Jesús, también conocido como los jesuitas. Las personas que son parte de la Compañía de Jesús se les llama jesuitas. ¿Quién creó la Compañía de Jesús? San Ignacio de Loyola. Su nombre real, Íñigo López de Recalde. ¿Quién era este señor? ¿Quién era Íñigo López de Recalde o San Ignacio de Loyola? Primero era católico, era sacerdote, fue soldado y fue peregrino. Así que es una persona muy creyente, muy devota de la religión católica. Él va a crear, claro, bajo autorización del Papa católico, la Compañía de Jesús, que es un grupo de personas, que son sacerdotes todos, que van a luchar contra cualquier religión que amenace las costumbres católicas. ¿Ok? El Papa Paulo III le va a dar, como se dice, la bendición, le va a dar el visto bueno a San Ignacio de Loyola, su nombre real Íñigo López de Recalde, para que cree esta compañía, bajo los preceptos de defender la fe y las costumbres católicas de cualquier otra influencia. Por lo tanto, como toda orden religiosa, tiene costumbres.
hay reglas que cumplir, hay cargos, hay autoridades. Estos jesuitas eran llamados los soldados de Dios o de Cristo y tenían un famoso lema: a mayor gloria de Dios. ¿Cómo se vestían los jesuitas? La vestimenta clásica de un jesuita es de color negro, es un hábito todo negro. Y algo muy importante que los jesuitas nunca deberían olvidarse: siempre hacer caso y siempre respetar y rendirle obediencia al superior. Nunca ir en contra de tu superior, sino que escuchar lo que te dice el superior y cumplirlo tal como lo dice. ¿Cuáles van a ser las obras? ¿Qué van a lograr los jesuitas una vez creada esta orden religiosa? ¿Cuál era la función de un jesuita? ¿Para qué fue entrenado? ¿Para qué fue preparado? Los jesuitas, a diferencia de otras órdenes religiosas católicas, eran personas muy leídas, muy cultas. Trataban de tener la mayor cantidad de conocimientos posibles. Así que, por lo tanto, una de las funciones más importantes de los jesuitas es enseñar. O sea, hicieron la labor docente. Los jesuitas eran docentes, eran profesores, enseñaban. Al lugar donde iban, al lugar que lo enviaban de peregrinación o para que evangelice, en ese lugar enseñaba los diversos conocimientos y no solo eso, también enseñaba las costumbres católicas. Así que los jesuitas van a hacer una obra misionera en todos los lugares donde van a llegar, prácticamente en diversas partes del mundo. Esa era una de las labores más importantes de los jesuitas. Por ejemplo, un misionero jesuita muy conocido es San Francisco Javier. ¿Cuál fue su misión? La misión era ir a China y a la India y enseñar las costumbres y la religión católica. Y no solo a estos países asiáticos, también llegaron a muchas partes de Europa y a la misma América también. La labor de los jesuitas era enseñar, como se dice, la palabra de Dios, enseñar las costumbres católicas y luchar contra el protestantismo. Otra institución vendría a ser la tercera, es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es una reunión de las máximas autoridades de la Iglesia Católica. ¿Quién va a convocar el Concilio de Trento? El Papa católico Paulo III y luego el Papa Paulo IV. La pregunta que nos hacemos: ¿el Concilio de Trento era necesario? En el contexto en el que se encontraba la Iglesia Católica era más que necesario, era obligatorio, era una necesidad que se cree el concilio, ya que la Iglesia Católica pasaba por una grave crisis. Así que el Concilio de Trento tenía como objetivo tomar medidas radicales, medidas contundentes, para que los protestantes no sigan avanzando e influenciando a los feligreses católicos. Ese era el objetivo. En este Concilio de Trento van a haber dos reyes que van a estar a favor del concilio: Carlos V y luego su hijo Felipe II. Estos reyes de España van a estar a favor del Concilio de Trento porque es una reunión para tomar medidas radicales frente a la amenaza protestante. Así que se da la famosa reunión en el Concilio de Trento. ¿Quiénes estaban en el Concilio de Trento? Teólogos católicos, el Papa, arzobispos. Ellos eran los que estaban en el Concilio de Trento.
¿Cuánto tiempo duró este concilio? Este concilio duró muchos años, no 2 años, no, 18 años duró el concilio de Trento. ¿Y por qué? ¿Por qué duró tantos años? ¿Por qué duró tantos años? Si fácilmente en un año se podía realizar las reformas, ¿sí? Pero ocurre que habían guerras, ¿ok? Habían guerras y estas guerras van a hacer que se detenga el Concilio de Trento y lo posterguen para una siguiente fecha. Y si coincidía con más guerras y la guerra no se acababa, se seguía posponiendo. Hasta que finalmente, después de 18 años, se pudo consolidar y tomar medidas, como se dicen, radicales para el bien de la Iglesia Católica. ¿Cuáles van a ser las decisiones que van a tomar en el Concilio de Trento? Por ejemplo, muy atentos, escuchen. La doctrina de la salvación. Recordemos, la única forma como te puedes salvar es mediante la fe. Si haces buenas obras, también. La fe y las buenas obras van a hacer de que tu alma se salve. Miren, son 3 puntos. La doctrina de la salvación se enfoca en la fe, en las buenas obras y en la oración. Si tú tienes fe, crees en Dios, apoyas a tu prójimo, buenas obras, y oras, tu alma se va a salvar. De esa forma logras la salvación. Pero si esta propuesta lo contrastamos con lo que cree Martín Lutero, él decía, esperen señores, la única fuente de salvación es la Biblia. Pero para poder salvarte no solo es leerlo, también es creer, tener fe. Así que la fe y la Biblia para Lutero juegan un papel muy importante. Pero las buenas obras y la oración para Lutero quedan en segundo plano. La lectura de la Biblia y la fe es lo que te va a salvar. Otra medida que tomó la Iglesia Católica en el Concilio de Trento. Las únicas fuentes que van a hacer que tu fe crezca, se fortalezca, va a ser la Biblia y la revelación. ¿Ok? Pero aquí hay una, como se dice, una oposición o una contradicción. Lutero decía, la fuente de fe es la Biblia. Y la Biblia tiene que estar escrita en el idioma que tú hablas y escribes, no en latín, que los católicos era común que las misas se den en latín y la lectura de la Biblia esté en latín y se escriba en latín. Para los católicos se vuelven a reafirmar. La Biblia sí puede ser leída por cualquier persona, pero tiene que tener la aprobación de los teólogos. ¿Qué quiere decir? Te está diciendo que la Biblia puede ser leída, claro, leída, pero no interpretada por cualquier persona. Solo los teólogos católicos pueden interpretar la Biblia. Es una total oposición a lo que Martín Lutero creía, que cualquier persona puede interpretar la Biblia, cualquiera, no hace falta ser católico. Pero para los católicos se reafirman en lo que ellos creen. La Biblia puede ser leída, sí, por cualquier persona, pero solo puedes interpretarla si eres teólogo, si no, no puedes. La tercera medida. Los sacramentos son medios que van a santificar. Y los sacramentos son 7, mientras que para los protestantes son 2. Para los católicos son 7. Y ustedes lo deben recordar muy bien. El bautismo, la confirmación, la penitencia, la comunión, el matrimonio, orden sacerdotal y la extremaunción, unción de los enfermos. Era un total, como se dice, una total oposición entre los protestantes y los católicos respecto a los sacramentos.
Cuarto punto, se cree en la transubstanciación del cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, quiere decir, en pocas palabras, que el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios, es representado por el pan y la sangre por el vino. Es por eso que en las misas siempre se representa el vino y el pan. ¿Okay? Otro punto que establece el Concilio de Trento: el matrimonio es indisoluble. El matrimonio por iglesia nunca más puede ser roto. Como dice, lo que Dios une, el hombre no lo separa. Y este precepto para los católicos es así. Tú te puedes distanciar de tu esposa, pero siempre van a ser esposos. Vía civil, sí puedes divorciarte las veces que tú quieras. Vía religioso, un matrimonio religioso nunca se separan. Ante la visión o concepción de la Iglesia Católica, nunca se van a separar. De repente físicamente sí, pero el lazo que formaron al casarse religiosamente nunca se va a romper. La única forma de romper esos lazos es mediante la muerte, si uno de los dos fallece. Por lo tanto, el matrimonio es el sacramento que no se puede disolver. Otra medida tomada por el Concilio de Trento es que respecto al orden sacerdotal se debía impartir una ceremonia, una misa, pero tenía que tener una preparación, tenía que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, el celibato se exigió y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. ¿Qué es el celibato? Es cuando una persona, en este caso un sacerdote, está prohibido de tener relaciones y de tener familia. Es un voto de castidad. Entonces, en este Concilio de Trento se exigió y se obligó que todos los sacerdotes practiquen el celibato. Todos. Y hasta el día de hoy se sigue practicando. Y el que no cumpla el celibato va a ser expulsado y perder su cargo. Y también se va a hacer algo distinto. Por ejemplo, se va a poner y se va a indicar dónde debe ejercer su función. Por ejemplo, el párroco, dónde debería ofrecer una misa o dónde es su jurisdicción en una parroquia. El obispo tiene la jurisdicción, o sea, el poder sobre un lugar determinado de una diócesis. Por lo tanto, la Iglesia Católica se ratifica en el uso del idioma. El idioma utilizado por la Iglesia Católica es el latín, y tienen que utilizar el latín para cualquier ceremonia religiosa, una misa, un concilio. El latín es el idioma obligatorio de la Iglesia Católica. Y por último, otra medida radical que toma el Concilio de Trento es que para que los fieles puedan entender mejor las enseñanzas en la Biblia, uno, debían asistir a la misa. Dos, podría ser una preparación de forma individual en latín. Pero tres, tenían que evitar leer libros prohibidos. A estos libros prohibidos se le va a llamar índex. El índex viene de índice, el índex es la relación de todos los libros prohibidos que la Iglesia Católica vetó. Nos preguntamos, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo la Iglesia Católica te va a prohibir que leas ciertos libros? Exacto. Una de las medidas radicales del Concilio de Trento es que los libros prohibidos nunca debían ser leídos por un católico. ¿Por qué?
porque estos libros te conducían hacia el mal. Estos libros iban en contra de todas las costumbres católicas. Estos libros te alejaban de Dios y te desviaban del camino. Así que estos libros fueron prohibidos por la Iglesia Católica. Entonces, ¿pero qué libros fueron prohibidos? ¿De qué género? ¿De qué tipo? Los libros van a ser prohibidos. Los libros van a ser prohibidos en, por ejemplo, las áreas de geografía, de astronomía. Cuando se proponía un nuevo conocimiento que la Iglesia Católica no lo aceptaba, ¿qué hacía la Iglesia Católica? Vetaba, decía, este libro no debe ser leído, porque lo que está escrito en el libro va en contra de todo lo que nosotros creemos. Y si va en contra de todo lo que nosotros creemos, está mal. Así que no se debe leer. Y el que lo lee tiene una pena, un castigo. Así que muchos científicos de la época corrieron un grave peligro y en algunos casos fueron asesinados, fueron llevados a la hoguera, ya que la Santa Inquisición dictaminó de que estos libros eran prohibidos, de que iban en contra del conocimiento que manejaba la Iglesia Católica. Así que fueron quemados y otros tuvieron que mentir para salvar su vida. Ejemplo de ello, Galileo Galilei, que por poco lo quema la Santa Inquisición. La Santa Inquisición en Italia casi lo quema, casi quema a Galileo Galilei, un científico notable en todo el mundo. Tuvo que mentir, ¿ok? Tuvo que mentir. ¿Qué es lo que creía Galileo acerca de qué cuerpo astronómico gira alrededor de cuál? Si es el Sol alrededor de los planetas o de la Tierra o viceversa. ¿Qué es lo que dijo Galileo? Que efectivamente la Tierra y los demás planetas rotan y se trasladan alrededor del Sol. O sea, la Tierra y los demás planetas se trasladan alrededor del Sol. ¿Y eso creía la Iglesia Católica? No. La Iglesia Católica creía todo lo contrario, al revés. Que el Sol y los demás planetas se trasladan alrededor de la Tierra. O sea, una teoría geocentrista, que es una teoría descabellada. La teoría que se acerca o la teoría que tiene sentido es la teoría heliocentrista, o sea, lo que proponía Galileo Galilei. Pero por contradecirle a la Iglesia Católica con un nuevo conocimiento, casi fue quemado. Consecuencias de la Contrarreforma. Europa se va a dividir en dos grandes grupos, los católicos y los protestantes. Se va a lograr que el protestantismo aumente, se va a lograr poco. Lo que sí se va a lograr es que los católicos pierdan más seguidores. ¿Ya? De cierta forma le puso un freno al tomar medidas más radicales, ya que si no tomaban medidas radicales, los católicos iban a pasarse al otro bando, al bando de los protestantes. Así que, de cierta forma, y hasta cierto punto ayudó en algo la Contrarreforma. Para los que ya creían en la religión católica, fortaleció su fe. Como se dice, le puso el panorama más claro y también impuso sanciones más claras. Las misas se volvieron obligatorias, sí. La única fuente de fe, la Biblia. Y otra consecuencia de esta contrarreforma es que el Papa es reconocido como la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo. Aunque ya lo era, pero se va a fortalecer la figura del Papa católico. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase.